Les invito a acompañarme en sus Biblias. Es importante cuando vas a la casa de Dios llevar una copia de la palabra de Dios. No queremos ser un soldado sin espada. Muy bien, estamos en Efesios 6, versículos 18 hasta el 20. Va a ser donde empezamos para terminar esta miniserie dentro de la serie, porque han sido 3 sermones sobre la oración para completar el tema de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Estamos en el versículo 18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora estamos casi al final de nuestra serie estudiando, estamos en el final de nuestra serie de la armadura de Dios. Y también es la última parte del libro de Efesios. Aquí puedes ver que es el cierre, es el final del libro. Y termina el apóstol Pablo, Dios por medio de él, termina con este último pensamiento sobre la armadura de Dios, la guerra espiritual. Y cuando termina de hablarnos acerca de cada uno de los diferentes artículos, que son importantes, ¿cierto? Nos habla de la oración. Y básicamente nos da una petición de oración inspirada por Dios. Porque sabemos que la Escritura es inspirada por Dios. Entonces aquí nos da esta petición de oración, dice: oren por mí. Él dice: ore por mí, para que cuando abra mi boca, que Dios me dé palabra y que predique el Evangelio con valentía, porque así debo hablar. Y es una gran petición de oración, para orar unos por otros. Y cuando la gente te pide: ¿cómo puedo orar por ti?, sería una gran manera de pedir por oración. Y nosotros hemos tomado estas palabras del 18 hasta el 20 para escuchar acerca, 3 enseñanzas sobre la oración. La primera, que fue hace varias semanas, antes de mi viaje fuera de Goyaique, nosotros estudiamos acerca de la oración en el Espíritu. La semana pasada estudiamos la súplica y me gustó. El día siguiente un hermano me pidió información sobre el ayuno, y eso fue bueno porque significa que uno se acostó y el día siguiente se levantó pensando en lo mismo del sermón de la noche anterior, y eso me gustó. Y espero que todos podamos tener esta forma de escuchar mensajes. Hermanos, díganme sus opiniones. ¿Cuál es una buena manera de escuchar un sermón? Cualquier persona. ¿Cómo escuchar bien a una predicación? Ya mencioné, ojalá tengan una copia de la palabra de Dios. Eso sería uno, ¿cierto? Tener la Biblia. ¿Qué otras cosas podemos hacer para escuchar bien a un sermón? Tomar apuntes. Ajá. Tener un lápiz y estar anotando. Muy bien. ¿Algo más? ¿Nacho? A veces lo que suelo hacer yo es repasar el pasaje que se estudió en la casa. O por ejemplo, Efesios 6, leer Efesios 6 en la casa. Eso es muy bueno. O si estuviéramos en una serie y ya sabes qué viene, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el próximo mensaje? Porque nosotros son 13 semanas, si no me equivoco, o 13 semanas en Efesios 6. Entonces cada miércoles tú sabes de qué voy a predicar y puedes llegar y leer Efesios 6, los pasajes que vamos a estudiar, antes, después también, como decía Ignacio. ¿Algo más? ¿Alguna otra sugerencia? Yo creo que eliminando distracciones, ¿cierto? Sí, orando. De hecho, yo siempre recomiendo a los cristianos que oren el sábado para preparar su corazón para el domingo. Eso es muy bueno. Orar por tu iglesia, orar por la clase de niños, orar por ti mismo, orar por tu pastor, orar por todo. Y ya ir consagrando el día domingo para el Señor.
Lo que yo no entiendo es cómo los cristianos un día domingo, como que, oh, es domingo, ay, tengo que ir al culto. No, uno ya debe estar, es el día del Señor, lo entrego a Él, y este día lo que yo hago es que me congrego con el cuerpo de Cristo, y no debe ser una sorpresa. El sábado debes apartar tu ofrenda, tu diezmo. El domingo es simplemente llegar. Muchas mamás dejan la ropa lista para su marido, para sus hijos el sábado. Bañan a los niños el sábado, y el domingo vamos al culto, ¿cierto? Que no haya ningún atraso ni nada. Y es una buena manera de escuchar las prédicas, ya ir preparándose de antemano. ¿Alguna otra sugerencia? Bueno, ok. Esta semana vamos a hablar acerca de la perseverancia. La semana pasada fue muy edificante para mí estudiando sobre la súplica en la palabra de Dios. Hoy nos toca la perseverancia. Dice, y velando en ello, hablando de la oración y súplica, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tiempo, nosotros debemos velar en esto, perseverando y haciendo súplica, orando. ¿Se acuerdan ustedes de cuando Jesús llevó a sus discípulos a orar y ni una hora pudieron orar? Quedaron dormidos. Nosotros debemos saber lo que es velar en la oración. Debemos saber lo que es orar una noche completa. ¿Tú has orado una noche completa? Debemos saber lo que es perseverar, orar y orar y orar. Debemos saber lo que es llevar una misma petición al Señor todos los días, por una semana, por un mes, por años a veces. Perseverar en la oración. Yo tengo una petición que llevo aproximadamente 5 años orando al Señor por esta petición. La misma siempre, orando y orando y orando, esperando en el Señor. La perseverancia. Busqué en el diccionario qué significa perseverancia y anoté 2 definiciones. Una es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado en una actitud o en una opinión. Y 2 dice durar permanentemente o por largo tiempo. Durar permanentemente o por largo tiempo. Si nosotros desmayamos en el día de aflicción, nuestra fuerza es muy pequeña. Debemos saber lo que es la perseverancia y la oración secreta. La oración cuando entras a tu lugar privado y oras al Señor y nadie sabe de esta oración y nadie ve las lágrimas que derramas y nadie ve cómo sufres en esta oración. Esta oración es donde se revela delante de Dios, sin importar lo que opinan los hombres, delante de Dios tu perseverancia. La perseverancia muchas veces no es lo que los hombres ven de ti, aunque yo creo que nuestra perseverancia los hombres lo ven, nuestra constancia, pero la perseverancia es lo que Dios sabe que tienes y lo que Dios ve cuando nadie más lo ve. Algunos sinónimos: firmeza, tesón. Hay un himno que dice, nos manda más tesón, ¿cierto? Estad por Cristo firmes, creo que es. Cuando canté este himno no entendí la palabra tesón y tuve que buscarlo en el diccionario. Firmeza, tesón, constancia, persistencia, perduración, fijeza, una palabra que nunca había escuchado, pero vi hoy en los sinónimos de perseverancia. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de la perseverancia que podrían ayudarnos e impactarnos. Vayan conmigo a Génesis 32, por favor. Génesis 32, donde Jacob llegó a ser Israel. Génesis 32, versículo 22. Yo no tengo títulos en mi Biblia. ¿Qué dice alguien que tiene Biblia con títulos? ¿Qué dice? Jacob lucha contra el ángel en peniel.
Jacob lucha contra el ángel en Peniel. Gran historia para conocer. Dice en el versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijas y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Aquí nosotros tenemos una historia donde Jacob tiene una lucha. Se cree que este varón que se menciona, yo en lo personal, es opinión mía de que habrá sido una preencarnación de Cristo, que Cristo mismo luchó con Jacob. ¿Ya? Y eso es lo que creen muchos comentaristas también de la palabra de Dios. Y aquí entonces Jacob lucha con Dios y no es que Dios no tenga fuerza para ganarle, Dios sí puede, pero Dios quería que Jacob se rindiera y Jacob no se rendía. Hasta que le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le dice Jacob, que básicamente es una manera de ser engañador o suplantador. Y es ahí donde él reconoce delante de Dios, ¿quién soy yo? Yo soy el que engaña. Y en ese momento Dios le pone príncipe de Dios por nombre, ¿cierto? Israel. Le cambia su nombre y le da su bendición. Hermanos, hay algo que decir de la persistencia y de la perseverancia. Yo creo que también debemos aprender a luchar. No luchar contra Dios, sino luchar con Dios, junto con Dios, hacia su voluntad en nuestras vidas, luchando contra la carne, luchando contra el mundo, luchando contra las debilidades de uno mismo y buscando la bendición de Dios. Y la oración es un gran medio para que podamos hacerlo. No sé cuál es tu postura preferida cuando oras. Yo suelo caer a mis rodillas cuando estoy solo delante de Dios. Y no sé cómo lo haces. Algunas personas se postran. Yo tengo un amigo en California que practica eso. Él se postra y pone su cara en el piso delante de Dios para orar. Es algo que he hecho en algunas ocasiones, pero no es algo que hago en una práctica diaria. Pero yo creo que es importante aprender esa disciplina de humillarte ante Dios de alguna u otra manera, donde tú le dices, Señor, tú eres el Señor, tú eres mi Rey, me estoy rindiendo a ti, me someto a ti. Y en la oración buscarle, derramarle lo que hay en tu corazón y en tu alma. Y esto es muy sano. Y hay algo que decir de la perseverancia. Yo siento que hoy en día los cristianos, en vez de perseverar en la oración,
van a las redes sociales o mandan WhatsApp a sus amigos. Y no me malentiendan, pero piden oración en el culto de oración de su iglesia. Hay muchos cristianos que llegan a un culto como el culto de hoy y piden oración por algo que jamás ellos mismos han orado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que llevas tus peticiones delante de los hermanos antes de llevar tus peticiones delante de Dios. Eso sí que está mal, está verdaderamente mal. No es malo interceder por otros y no es malo pedir la intercesión. De hecho, yo encuentro que es bueno y sano. O si no, suspenderíamos los cultos de miércoles. Pero no te atrevas a pedir a otros que lleven tu petición delante de Dios sin hacerlo tú mismo primero. Perseverancia. La oración tampoco tiene que ser un último recurso. No debe de ser como un neumático de repuesto. Todo me va mal, así que lo voy a colocar. No, debemos acudir a Dios y la oración primero y último. Y perdurar en ese tiempo. Ser perseverante. ¿Es una palabra? Perseverante, está bien dicho, ¿cierto? Acompáñenme a Lucas 11 para ver otro ejemplo de la perseverancia. Vamos a ir a Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículos 5 hasta el 13 son los que vamos a leer en este momento. En realidad, hermanos, yo creo que sería más provechoso empezar en el versículo 1. Y cuando lleguemos al 5, pongamos más atención aún, el 5 hasta el 8. Pero vamos a leer versículos 1 hasta 13. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí tenemos la versión de Lucas, de la oración ejemplar de Jesús que se encuentra en Mateo 7, en el Sermón del Monte. Algunos discuten y dicen, hay un error porque dice que Jesús lo dijo así en Mateo 7, pero aquí hay unas pequeñas diferencias, lo dijo de tal forma en Lucas 11, así que se debe contradecir. Y recuerdo una vez a mi suegro decir que cuando un sermón es bueno se puede dar más que una vez. Y mi suegro decía, probablemente Jesús aquí estaba predicando en otra ocasión lo mismo que predicó en Mateo 7. Bueno, dice en el versículo 5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, y hermanos, mediten un poco en la perseverancia, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Aquí nos dice que por su importunidad, nosotros debemos de orar con importunidad. Debemos orar con importunidad. Dice el siguiente versículo, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero ¿qué pasa si llamo y no se me contesta? Sigue llamando. Ahí entra la perseverancia, la constancia, la firmeza, el tesón. Dice aquí, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Un gran pasaje sobre la oración y podemos aprender mucho. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 15. Vamos a leer los versículos desde el versículo 21. Mateo 15, 21. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, hermanos, espérenme un segundito. Muchos cristianos al orar, Señor, ten misericordia. Y el 23 dice, Jesús no le respondió palabra. Muchos cristianos dicen, bueno, ahí me rindo. Pero veamos qué pasó con esta mujer cananea. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Imagínate, tú eres una cananea, yo estoy aquí para los israelitas. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Tú has sentido esa forma de súplica? Casi, no quiero decir desesperación, porque sí tenemos esperanza en el Señor, pero esta forma de implorar, de rogar, esa es la súplica, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso sí que es fuerte. Los judíos veían a los cananeos como perros y decían perro a los gentiles. Entonces, incluso he escuchado a gente decir que lo que nosotros escuchamos aquí es casi una declaración racista. Sabemos que no, porque es Jesús, y Jesús no hace discriminación. Él no hace acepción de personas, Él es perfecto y su amor es hacia todos. Pero Él le dijo eso, ¿debo quitar comida a los hijos para dar a los perros? Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Todavía no se desanimó ella. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús fue movido con compasión. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, yo puedo escuchar su voz. Oh mujer. Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Un gran ejemplo de perseverancia. Un gran ejemplo. Jesús se maravilló de la fe de esta mujer gentil. Vayan a Lucas 18 conmigo. Lucas 18, por favor. Vamos a leer los versículos 1 al 8. A mí me gusta solo el versículo 1. Gran versículo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, les voy a enseñar algo sobre las parábolas. ¿Quieres tener cuidado cuando lees una parábola de no ir asignando verdades a cada detalle de la parábola? Porque lo que algunos hacen es que con su imaginación y su creatividad asignan verdades doctrinales a cada aspecto de una parábola y sacan conclusiones doctrinales. Cuando tú estudias una parábola es una historia para dar una enseñanza. Una enseñanza.
Para darles un pequeño ejemplo, estamos en Lucas 18, pero 2 capítulos antes está la parábola del mayordomo infiel. Y en esa parábola, el señor de la parábola le alaba al mayordomo infiel por ser engañoso. Y uno podría decir, el Señor es Dios y Dios quiere que nosotros seamos engañosos para lograr hacer las cosas. Y no asignes valores así, verdades a cada detalle de la parábola. No, Jesús al final dice que uno no puede servir a las riquezas y a Dios a la vez. Y esa es su enseñanza, es el resumen, ¿cierto? Y el otro resumen que él da es que debemos usar las riquezas temporales para ganar amigos eternos. Pero bueno, en Lucas 18, ¿cuál es la enseñanza de la parábola que vamos a leer? Y la respuesta está en el versículo 1. Léanlo otra vez. ¿Con qué fin Jesús dio esa parábola? Exacto. Menos mal, alguien está poniendo atención. Gracias, Ani. Me asusté. Entonces, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso parece algo como la perseverancia, ¿no? Sobre la constancia. Leamos lo que dice. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay que tener cuidado porque tú podrías decir, tengo que perseverar en la oración porque Dios es indiferente, Dios es un juez injusto. Hablo como necio. Obviamente no. Tienes que tener cuidado en no asignar verdades a cada detalle en una parábola, sino recordar cuál es la enseñanza principal de aquella parábola. ¿Me entienden o no? ¿Sí? ¿Y cuál es la enseñanza? La enseñanza es que va una viuda a un juez. Y el juez no le quiere hacer lo que pide. Y haz justicia, dice. Y le manda para la casa, después vuelve ella otro día, haz justicia. Y por un tiempo él no quiso. Pero al final dijo, y no es porque soy un buen juez, no es porque temo a Dios, no es porque me importa esa mujer, pero es para que me deje de molestar. Le voy a hacer lo que quiere. Y este es el sentido de orar siempre y no desmayar. Bueno, Señor, aquí estoy otra vez. No tengo otra petición. De hecho, te voy a pedir lo mismo que te pedí ayer. Él no se va a molestar y no es injusto. Pero muchas veces Él te está preparando a ti para su respuesta y muchas veces Él está preparando la respuesta para ti. Él no se tarda, no se atrasa. Dios nunca es atrasado. Hay que orar y hay que confiar. Cuando nosotros oramos y confiamos y perseveramos, estamos demostrando nuestra fe. El pasaje termina con la pregunta, que cuando Jesús vuelve a la tierra, ¿hallará fe? ¿O hallará cristianos que oraron quizás una vez y después tiraron la toalla? A la primera. ¿O encontrará cristianos como esa gran mujer cananea que dijo, aún los perros pueden comer las migas de la mesa del maestro y sus hijos? Oh, wow. Yo quiero ir todos los días a Dios y solo pedirle unas migas. Y esta es la oración perseverante. Y es un ingrediente que muchas veces falta
en la receta del cristianismo bíblico en el día de hoy. En estas 3 enseñanzas sobre la oración, hemos visto acerca de la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu, y no como algunos dirían que son babuceos o entre comillas hablar en lenguas. No, la oración en el Espíritu es orar según la dirección del Espíritu Santo en tu vida y orar por aquello que Dios desea que oras. También estudiamos la súplica, orando con ímpetu, una imploración ferviente, con urgencia, pero a la vez con humildad y sumisión al Señor. Esto es lo que yo veo en la mujer cananea, cuando ella le ruega al Señor, le implora, pero a la vez con una actitud de humillación y de sumisión a Él. Y hoy pudimos estudiar sobre la perseverancia, la oración continua, no desmayar sin importar el obstáculo. Bueno, el apóstol Pablo termina este gran pasaje diciendo: necesito una palabra de Dios cuando abra mi boca, necesito de nuevo para predicar el Evangelio como corresponde. Hermanos, la oración en el Espíritu, la súplica y la perseverancia son herramientas poderosas si tú estás dispuesto a pagar el precio. Mi pregunta sería aquí para nosotros: ¿estamos dispuestos a pagar el precio?